Muy bien, queridos amigos de Paz TV, volvemos a nuestro programa El Puente y hoy vamos a tender un puente entre la ciencia y la fe, entre lo profano y lo sagrado, entre la tierra y el cielo, porque somos para la eternidad, desde el suelo, el cielo, y para unir esta realidad nadie como un testigo. Y hoy está con nosotros Dante Urbina, que es un científico católico. Bienvenido, Dante, y muchísimas gracias por estar en Paz. Muchas gracias por la invitación. Es una ocasión muy especial para mí el poder estar dando una entrevista para Pax TV, porque mi propio camino de conversión al catolicismo, Pax TV fue absolutamente fundamental. Ya luego tal vez tengo ocasión de entrar sobre ese detalle. ¡Qué maravilla! Sabes que lo primero que hacemos cuando entramos, cuando es presencial, el programa es ante el Santísimo, ¿no? Y ahí está, pues, como el corazón partido, que es el logo del canal, ¿no? Que es Jesús, hostia, que se parte para dar a los demás. Y siempre hay alguien ahí, siempre alguien está acompañándole, siempre está orando, ¿no? Para que nosotros tengamos claro que somos como el micrófono del Señor. Nosotros aquí ponemos, ¿verdad?, el agua, pero Él es el que lo tiene que compartir, tiene que convertir en vino. Por eso, qué gozo, ¿no? Realmente, pues nosotros tenemos cuando escuchamos este fruto, ¿no? Que para nosotros es desconocido, pero que ahí queda, ¿no? Ahí queda por el mundo. Entonces, por eso, conscientes que también este programa hay almas, hay personas que están rezando, ¿verdad?, para que nuestras palabras toquen al corazón. Bienvenido, y Dante, me gustaría que nos contases un poco como tu trayectoria. Yo ya de entrada le digo a nuestros videoescuchas, ¿no?, que con entrar simplemente en el Google o en el canal de YouTube y darle a Dante Urbina, ahí se van a encontrar siempre con algo más de lo que aquí vamos a ver de manera como sintetizado, concentrado, ¿no? Si hablamos, cuéntanos, y tenemos solo 5 minutos, pues ya verán como en su canal de YouTube, Dante Urbina, lo pueden ver más prolongado, ¿no? Más dilatado. Y lo mismo con los puntos que trataremos de apologética. Aquí me gustaría que este programa fuese como diríamos, como un umbral, para cruzar a su canal permanente. Así que adelante, Dante, cuéntanos un poco, ¿no?, cómo has vuelto, ¿no?, a la fe, cómo ha sido tu trayectoria. Primero, porque no te he presentado todavía, ¿no? Que completes la presentación, ¿no? Él es economista sanmarquino, también con el doctorado en la PUC, es docente en varias universidades, padre de familia, ¿no? Nos completas tu currículum, que yo he dado así a la volada, y ya nos cuentas tu trayectoria. Perfecto. Bueno, a ver, para enmarcar un poco quién soy yo, pues soy un converso del ateísmo al catolicismo, ¿no? Luego entraré a más detalles sobre eso, pero en primer lugar apuntar ello, lo cual significa que hay dos verdades en mi vida. Una, que soy un pecador, que soy un miserable, y dos, que la misericordia de Dios es algo que he podido experimentar y Dios me ama. Entonces, cuando yo encuentro que la miseria de mi incredulidad y mis deficiencias se encuentra con la misericordia de Dios, pues eso genera una transformación. Y yo estoy pues absolutamente agradecido con el Señor por el que haya salvado mi vida, concediéndome la oportunidad de descubrir la verdadera iglesia y pertenecer a ella.
Dicho eso, pues a ver, para presentarme un poco, de profesión soy economista, economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en economía por la Universidad Complutense Madrid. Esa maestría la completé con una beca del Estado peruano, que era una beca que se daba en virtud de la excelencia académica. En mi caso, egresé como el primer puesto de mi carrera de economía en la Universidad de San Marcos. Y tengo estudios completos de doctorado en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, he dado conferencias sobre diversos temas porque aparte de la economía, yo también desarrollo el área de lo que es la apologética, la teología y la filosofía. En mi proceso de conversión, lo que sucede es que comienzo a investigar a fondo esos temas y comienzo a tener una preparación autodidacta al respecto. No tengo un título de licenciatura de filosofía o teología, pero me he desempeñado bastante en esos campos, como por ejemplo siendo autor de libros. He publicado el libro Dios existe en 2016, el libro Dios sí existe en 2017 y el libro ¿Cuál es la religión verdadera? En 2018. Asimismo, vengo dirigiendo con el canal de televisión HMTV de España un programa que se llama Respuestas Apologéticas, que es un conjunto de videos de 15 minutos en donde se da respuestas a dudas concretas sobre la fe. De otro lado, he tenido oportunidad de dar conferencias sobre temas de economía, filosofía y teología en diversos espacios académicos de países como Perú, España, Alemania, Argentina y México. Y asimismo soy cofundador de la Escuela de Apologética DASM, discípulo, apologista, servidor y misionero. He tenido debates públicos en defensa de la fe y se puede referir a este respecto, por ejemplo, el que es el video más conocido de mi canal de YouTube, mi debate ¿Dios existe o no existe? Contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos. Asimismo, he tenido un debate en defensa de la religión cristiana titulado Cristianismo versus Islam. ¿Cuál es la religión verdadera? Contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú. He defendido también la doctrina de la Trinidad en debate, el cual encuentran con el título Trinidad versus Unicidad, el debate Trinidad versus Unicidad, contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra, que es el teólogo unicitario, es decir, de línea antitrinitaria más influyente de todo habla hispana. Y básicamente eso, más mis medios web, como mi canal de podcast en Spotify, mi canal de YouTube, mi página web y mi página de Facebook, donde continuamente comparto mi actividad, ¿no? Y eso sería una presentación breve sobre mi persona. Para darle gracias al Señor, por todo esto, cuando hablabas de la miseria y de la misericordia, recordaba a un santo sacerdote mexicano, Monseñor Martínez, que decía que él tuvo una gracia muy especial en su vida cuando se dio cuenta de que era miseria, polo negativo, pero amado por la misericordia, polo positivo. Y el polo negativo y el polo positivo se unen, se unen siempre, ¿no? Por tanto, creo que este realmente es un mensaje precioso, ¿no? Para todos los que nos ven, nos escuchan y son testigos, ¿no? De lo que tú estás compartiendo, ¿no? Lo que decía San Pablo, por la gracia del Señor soy lo que soy, ¿no? Y qué interesante esta trayectoria que nos ha sido marcando, sobre todo para dar razón de tu fe, no tener miedo, ¿verdad?, a exponer lo que el Señor te ha dado. Yo te diría, has levantado, en España decimos, ampollas, a veces cuando uno combate, dice que una guerra la perdemos todos, ¿no? Pero en la apologética sabemos que lo único que se busca es que triunfe la verdad, no derrotar al contrario. Sin duda que esto ha sido motivo también de tender puentes, ¿verdad? Y de alguna manera, no derrotar al enemigo, sino de alguna manera tender la mano a estos
que son también amigos, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué testimonio tienes o de todos estos debates que has ido logrando? Bien, yo distingo dos niveles en mi trabajo, el que es el nivel público y el nivel privado, porque también trabajo en un nivel privado de la apologética. La apologética no es para una cuestión de fama y simplemente estar en el YouTube o en la televisión o lo que sea. Uno tiene que estar continuamente comprometido con difundir el mensaje de Cristo. Entonces, en mis debates públicos, por la labor que tengo que realizar en el contexto de esos debates, o sea, me presento como una máquina implacable de refutar, ¿no? Pero, asimismo, en las conversaciones privadas que yo tengo ocasión de tener, por ejemplo, después de los debates. En el debate, yo trato de ser muy contundente con los argumentos y cuando terminan los debates, sucede que en los debates presenciales la gente se me acerca. Y varios de los que se me acercan pueden ser de la postura contraria. Por ejemplo, en un debate sobre la existencia de Dios, cuando terminó mi debate sobre la existencia de Dios contra el representante de la Asociación Peranateos, eso me va a quedar muy grabado en mi cabeza, se acercó muchísima gente y varios eran jóvenes agnósticos o no creyentes o que tenían dudas sobre la fe cristiana y me comenzaron a preguntar con interés y yo vi eso como una oportunidad. Y en esos contextos yo soy sumamente dialogante y estoy sumamente abierto a atender puentes. O sea, no es que me pongo implacable como en el momento del debate público, ¿no? Que ese es otro contexto porque por algo es un debate. Luego, por causa de mi labor de la apologética, me escriben continuamente muchas personas a hacer consultas por diversos medios. Y bueno, dentro de mi tiempo que es restringido, yo trato de darles la mejor atención posible en un marco de caridad cristiana. Explico la importancia de ciertos valores cristianos y no simplemente la cuestión intelectual para llevar a cabo un proceso de investigación o un proceso de conversión respecto de la fe. Entonces, lo que yo resumiría es que en el debate saco la espada. Y saco la espada porque Jesucristo mismo nos dijo en Mateo capítulo 10, yo no he venido a traer la paz sino la espada. En el debate saco la espada y Jesús también dijo, el que tenga una espada, que la tome, ¿no? Pero asimismo, cuando yo tengo oportunidad de conversar con las personas de uno a uno, pues trato de entrar en una especie de código de amor de mamá incluso, o de hermano mayor, ¿no? Quiero a las personas que veo luchando en un proceso de conversión o luchando con sus dudas, como mis hermanos pequeños a los que tengo que ayudar pues con mucho, mucho cariño. Entonces, esa es la diferencia de los planos en los que trabajo con la apologética. Creo que sería bueno que comiences, ¿no?, a indicarnos, ¿no?, cuál crees, ¿no?, que ha sido la causa, ¿no?, de tu regreso a Dios, ¿no? Sería bueno que nos marcases un poco como tu trayectoria, ¿no? Porque en el Perú, en principio, pues prácticamente todos somos católicos, o sobre todo cuando tú naciste, quizá, había más de un 90%, ¿no?, de católicos, la familia es católica, se entiende que ahí hemos aprendido lo más importante, ¿no? Entonces, quizá nos podrías contar un poco, ¿no?, cómo fue tu educación ahí, por qué dejaste, ¿no?, la fe y a qué atribuyes, ¿no?, la vuelta a ella, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, ¿eh?, y ya al regreso entras contestándonos. ¿Te parece? Adelante, Dante. Bien, mi recorrido de respecto de la fe parte del siguiente contexto. Yo nazco en una familia católica, pero es una familia católica en la cual hay un respeto por la fe, ¿sí? Y una observancia de las prácticas religiosas tradicionales como
ir a misa en ciertas ocasiones especiales, bautizar a los hijos, llevarlos al catecismo para la primera comunión, etc. Es un poco la situación promedio, pero no es que la religión, la teología o la formación apologética fuese algo presente en mi contexto familiar. Lo que sí se daba el caso es que mi abuelita Corina, era una persona muy religiosa, rezaba bastante ella, y yo tuve ese ejemplo de referencia, pero no es que mi abuelita directamente nos instruía, sino que nos mostraba más con su ejemplo. Eso es un poco mi contexto de niñez. Yo, al estar en el colegio en quinto de primaria, iba a desaprobar el año por causa del curso de matemáticas, y en ese contexto había muchas dificultades económicas y de otras índoles también en mi casa. Y yo me hago la siguiente reflexión, me digo, en mi casa ya hay muchos problemas y encima yo que voy a desaprobar el curso de matemáticas, voy a hacer un problema más. Voy a estudiar para no dar más problemas a mi familia que los que ya tienen. Y resulta que en ese contexto se me cambió de colegio, se me envió a un colegio público. Antes yo estudiaba en un colegio privado, ahí de muy buena paga y todo eso. Se me envió a un colegio público y en el colegio público pues yo me hice el propósito de comenzar a estudiar. No me propuse ser el mejor alumno, ni un sabiondo, ni nada de eso. Simplemente me propuse que iba a hacer mis tareas todos los días, que iba a hacer todas mis tareas y que iba a estudiar 2 días antes de cada examen, nada más. Recuerdo que la profesora nos dejó una tarea de ciencias, yo llegué a mi casa y lo primero que hice después de almorzar fue hacer la tarea de ciencias. Me acuerdo que era sobre las propiedades de la materia. Normalmente lo que yo hacía era irme a ver televisión o salir a jugar, pero tomé la decisión de hacer la tarea de ciencias. Al día siguiente, cuando la profesora comenzó a preguntar al respecto, yo me sabía todas las respuestas y mis compañeros comenzaron a verme como un sabiondo. O sea, era el niño nuevo que había llegado y de repente se sabía todas las respuestas. Cuando en realidad yo era un niño vago que simplemente había hecho con esmero la tarea del día anterior y nada más. Pero bueno, esta dinámica siguió y comencé a obtener excelencia académica y terminé ese año de colegio que fue muy exigente, la profesora nos dejaba mucha tarea, como el primer puesto. Y recuerdo que me gustaba muchísimo la gramática, estudiar la sintaxis, la morfología, la semántica, leía mucho sobre eso y en momentos sentía que yo sabía más que la profesora, al menos sobre esa área, sobre la gramática. Después, en primero de secundaria, me comenzaron a interesar mucho las matemáticas y de lo que era malo en matemáticas, comencé a agarrar nivel en matemáticas y eventualmente me comenzaron a enviar a concursos interescolares de matemáticas, en algunos de los cuales pues pude obtener algunas premiaciones. Entonces, cuando llego a segundo de secundaria, me comienzan a interesar a su vez las ciencias sociales, lo mismo en tercera y secundaria, y todo eso comienza a generar en mí una gran soberbia. Comenzaba yo a verme a mí mismo como por encima de todos los demás, por encima de mis compañeros e incluso por encima de los profesores. Y en esa gran soberbia, pues yo mismo era el absoluto, y si yo mismo soy el absoluto, no hay lugar para otro absoluto, no hay lugar para Dios. Entonces, para mí Dios era algo que no podía entrar en el esquema, no puede haber algo encima de mí. Más aún cuando en la moral cristiana se propician valores como la paciencia, la humildad, la caridad, el servicio. Y para mí en esa época todas esas cosas eran tonterías porque yo me veía simplemente como el ser superior y los demás son cucarachas. Entonces, para mí la moral cristiana lo que haría sería reprimir el tipo de realización que yo buscaba. Sin embargo, al final de tercera y secundaria me doy cuenta de dos cosas. La primera es que mi vida no tiene sentido, que simplemente ganarle a otros y ser el mejor, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de todo eso? Y lo segundo de lo que me percato es que estoy absolutamente solo. Entonces me propongo darle sentido a mi vida y me digo, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Y para encontrar la verdad, primero hay que destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Eso fue lo que me dije. Y en torno a cuarto de secundaria, tendría allí más o menos unos 15 años, me propuse la labor de destruir intelectualmente al catolicismo y comencé a investigar todas las corrientes filosóficas y teológicas que me dieran armas para destruir la fe católica.
Investigué distintas posturas filosóficas como el positivismo, agnosticismo, ateísmo, liberalismo, marxismo, etc. Asimismo, diversas visiones religiosas como el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo. Y dentro del cristianismo incluso, investigué visiones no católicas con tal de incluso obtener herramientas con base en la Biblia o la teología para contradecir al catolicismo. Ahí investigué lo que es diversas líneas de protestantismo, la Iglesia Ortodoxa Oriental e incluso sectas de vinculación cristiana como Testigos de Jehová, Adventistas y Mormones. Llegué incluso a explorar sobre la filosofía satánica, hice una investigación bastante amplia, me lo tomé muy en serio y eventualmente comencé a plantearme las cuestiones en términos más rigurosos, de buscar bien la información, y me encontré con que supuestamente habían unas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Como la Iglesia Católica cree en la existencia de Dios, entonces yo me dije, bueno, también tengo que contradecir esto. Y esas 5 vías se encontraban en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. En lugar de quedarme en los prejuicios o solo ver lo que decían páginas de internet que simplifiquen las vías tomistas, me fui directamente a la Suma Teológica y leí las 5 demostraciones para la existencia de Dios. Eso generó un shock en mí porque me di cuenta que había una fuerza filosófica muy grande y que esas demostraciones eran fuertes, eran interesantes. Me quedé reflexionando casi 1 hora seguido sobre lo que había leído, dándole vueltas, y me di cuenta de que si yo de verdad quería destruir el catolicismo, el enemigo a batir era Santo Tomás de Aquino. Tenía que enfrentarme a los planteamientos del mejor teólogo católico. Y comencé a profundizar en la Suma Teológica. Pero al profundizar me terminé dando cuenta que aquella verdad que yo buscaba no estaba allí donde yo decía que estaba la mayor mentira, es decir, en la Iglesia Católica, sino más bien que en la Iglesia Católica estaba la gran verdad. Y entonces Dios dispuso que instrumentalmente, de la mano de Santo Tomás de Aquino, yo vaya descubriendo la veracidad de la fe católica. Paralelamente investigué también con algunos apologistas católicos, como Martín Zavala o José Miguel Arraiz, que están más involucrados en la cuestión bíblica y teológica, ¿no? Entonces, y con esto cierro, eso me lleva a mi proceso de convencimiento intelectual de la fe católica, de que el catolicismo es verdad. Sin embargo, ese convencimiento intelectual no es exactamente lo mismo a mi conversión espiritual, ¿no? Claro, pero ahí yo veo como muchas gracias, ¿no?, que tú has ido recibiendo en tu vida, ¿no? Porque en la adolescencia normalmente pues están practicando un deporte o se va con los amigos o está el sexo o está la droga o está la vida, ¿no? Y sin embargo el Señor te protegió, ¿no? Y realmente tú empiezas a buscar la verdad, ¿no? Tú aquí achacas de alguna manera esa gracia. Para mí es una gracia muy grande, ¿no? O sea, Dios te ha preservado ahí, ¿no? Porque muchos se queman y se quedan ahí, son los Mozart asesinados de la adolescencia, que luego ya cuando quieren levantar cabeza no pueden. Sin embargo, el Señor te ha preservado, aún luchando, pero tú ahí ya te ibas formando, ¿no? Y luego al mismo tiempo, otra gracia muy grande es cuando te estrellas con Santo Tomás de Aquino, que podrías pues decir, pero has tenido la hidalguía y la gallardía de decir, pues me has ganado, o sea, estoy combatiendo, oye, pues ¿con quién estoy luchando, no? O sea, yo veo ahí como 2 momentos muy fuertes de gracia, pero quizá es un poco lo que tú hablas de esa conversión quizá espiritual, ¿no? Porque aunque a uno le demuestren racionalmente, matemáticamente, tiene que haber también como otro trabajo, ¿no?, más espiritual. Cuéntanos. En términos de a qué atribuyo yo estas gracias, porque sí, es un regalo, es algo gratis, no es mi esfuerzo, no es mi mérito. Podríamos decir que he tenido suerte, pero suerte suena como a casualidad. Y aquí lo que ha habido es una causalidad. La causa primera, que es Dios, ha habilitado a ciertas causas segundas, como por ejemplo mi lectura de la Suma Teológica o conocer ciertas cosas, ¿no?
Yo creo que una causa segunda fundamental e incluso más importante que la suma teológica en lo que ya es mi proceso de conversión es la intercesión de la Santísima Virgen. O sea, yo creo que la gracia especial que he podido tener de mi conversión, porque es una gracia porque yo no lo merezco, viene como causa primera de Dios, pero Dios ha dispuesto de modo tal que yo en este proceso me encuentre muy unido a la Santísima Virgen. Porque cuando yo llego al convencimiento intelectual de que el catolicismo es verdad, pues eso no es lo mismo que la conversión, porque el catolicismo no es simplemente creer proposiciones escritas en un papel y punto. Es un vivir la fe. Y en ese contexto me doy cuenta de que necesito profundizar en entender el catolicismo ya a un nivel espiritual. Comienzo a leer la Biblia, pero ya no en un sentido de simple investigación, sino en un sentido de buscar el mensaje espiritual a fondo. De hecho, leí bastante los libros deuterocanónicos. Fuera el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento me gustaba leer mucho los libros deuterocanónicos, que son libros que los católicos tenemos en nuestras Biblias y que los protestantes no tienen. Y para mí esos libros me han iluminado mucho. Además, por supuesto, del Nuevo Testamento. Paralelamente, llega a mis manos el libro Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Montfort, que da pues toda una espiritualidad muy fuerte de devoción mariana. Y comienzo a aprender más sobre la devoción a la Santísima Virgen. Y aparte de eso, en este proceso que fue muy solitario, es un proceso que yo llevé muy, muy solo, eh, me salí a la calle a leer mi Biblia o libros espirituales o a meditar o cosas así. Y de repente en ese proceso yo prácticamente no prestaba atención a cosas que me pudieran distraer. Hacía bien mis estudios y fui al primer puesto en mi colegio, pero en términos de mi tiempo libre me dedicaba a leer y cuando me dio este interés por lo espiritual, comenzaba a ver televisión, pero básicamente el canal que más veía era Pats TV. Y lo digo así, Pats TV me ayudó muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando he dado algunos consejos sobre espiritualidad en mis podcasts de Spotify, hablo de la importancia de ver vidas de santos para que nos ayuden a, pues, tener ánimos en cómo vivir nuestra vida cristiana, que nos inspiran con los distintos carismas que tienen ellos. Y para mí el ver vida de santos en Pats TV fue algo muy importante. Asimismo, diversos programas en que se hacían análisis o discusiones teológicas me generaron mucho interés. Entonces yo diría que mi proceso de conversión es un proceso que va llevado hacia la comprensión de que el amor es lo absoluto. Pero en comprender ese amor absoluto, pues instrumentales fueron mi lectura de las escrituras, mi profundización en la devoción mariana y mi relación con las películas de vidas de santos y canales teológicos. Nos queda ya un minuto, así ya para terminar, y me gustaría que dieses como... Estamos viviendo ahora un momento tenso en el Perú por las elecciones. Tú como economista estás también dando más que un granito de arena, ¿no? Porque estás aportando también tus estudios, ¿no? Y quien quiera pues lo puede encontrar en su canal de YouTube. Pero sobre todo en este tiempo de pandemia, yo he visto algunas fotos que me han encantado, sobre todo como padre feliz, ¿no? Y lo veo también como un regalo, ¿no? Porque a veces pueden ver a Dante pues como una máquina de la verdad, ¿no? Y de fusilar a los que están en la mentira, ¿no? Pero Dante es una persona de carne y hueso, humano y tal, pero que yo le veo también feliz, feliz con lo que hace, ¿no? Cuéntanos ya para terminar, ¿no? Un mensaje como testigo, ¿no? Para este tiempo de pandemia en que a veces pues vivimos como agobiados, ¿no? Y sin saber dónde mirar. Bien, algo rápido. Busquen primero el reino de los cielos y lo demás les será dado por añadidura. Nosotros cuando las cosas transcurren normalmente sin pandemia, como que andamos muy centrados en el frenesí de la vida diaria, de ir para allá, de ir para acá. Con la pandemia, la realidad de la muerte, la realidad de la enfermedad se hace más patente y necesitamos tener un enfoque espiritual sobre ello.
no debemos reducirnos simplemente a ver los males físicos, debemos tratar de ver los bienes espirituales que pueden surgir y la oportunidad que tenemos de realizar bienes espirituales y bienes materiales. Entonces, ¿este es un tiempo de dolor? Sí, pero también significa que es un tiempo para la misericordia. En esta entrevista yo comencé diciendo que hay dos verdades sobre mí. Uno, mi miseria. Y dos, que Dios me tiene misericordia. Entonces, lo que nosotros necesitamos en este tiempo es combinar esas cosas. Debemos ver que en el tiempo de pandemia hay miseria y es la hora para que nosotros mostremos misericordia, orando por los demás y ayudándoles materialmente en lo que podamos. Muchas gracias. Yo quería terminar como se reza en el rosario, cuando decimos: María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, el virus y también los morales, y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte, que es un encuentro con el Señor de la vida y con nuestra Madre Santa María. Como se habrán quedado con ganas de saber más de Dante, pues recuerden su canal de YouTube, Dante Urbina. Y también les emplazo para el próximo programa, que le tendremos aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Dante. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.
Queridos amigos, el puente vuelve con ustedes. La pandemia va a ser una gran oportunidad para volvernos a encontrar. Tenemos grandes entrevistas, grandes acontecimientos de la humanidad y de la Iglesia que los queremos compartir con ustedes. ¡Les esperamos!